Bueno, pues muy buenas tardes, amigos universitarios. Nos encontramos en un foro, el cual convocamos pues para uno de estos temas que es de la máxima atención, que genera muchas dudas, que es precisamente el de la inteligencia artificial, con el apoyo de nuestros amigos de Somos Innovadores. Para esto, bueno, pues tenemos a Marcelo Elizondo, el maestro Marcelo Elizondo. A ella lo hemos tenido anteriormente en otros ejercicios. También para hablar de blockchain, las implicaciones del blockchain. Y bueno, lo invitamos en esta ocasión, pues para que nos hablara un poco de la situación de la inteligencia artificial en las empresas, considerando su actual posición, que es el director de la Cámara Internacional de Comercio. Así es, Bueno, así es. bueno, muchas gracias, don Marcelo. Y también se encuentra con nosotros Ana Montesior, que ella es periodista y es miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros y aceptar participar en este foro. Gracias a vos, Víctor, y un gusto, Marcelo. Igualmente, Ana. Y bueno, la cuestión que vamos a discutir, esperemos que sea, obviamente se hacen muchos foros sobre la inteligencia artificial, dado que es un tema que causa muchas preocupaciones, desde mi punto de vista un poco exageradas, pero lo cierto es que allí están estas preocupaciones sobre un posible fin de la humanidad eh, por la inteligencia artificial. Eh, Harari, el intelectual egipcio, bueno, pues es uno de los principales exponentes de esta visión. Pienso también en Elon Musk, que es también un inversionista mucho en estos temas. Yo lo escuchaba hace un par de días un podcast de él, en donde hablaba precisamente de este tema, aunque pues desde mi punto de vista pocos elementos que permitan configurar un escenario tan apocalíptico. Y bueno, quisiéramos sobre todo, bueno, pues referirnos al impacto de la inteligencia artificial en las empresas en América Latina, en el caso de América Latina, de Argentina en particular. Nuestros dos invitados son argentinos, que desde siempre ha tenido científicos y una cultura muy cercana a estos avances científicos. En tal sentido, maestro Marcelo Elizondo, ¿qué piensa usted de estas visiones tan apocalípticas y tremendas sobre la inteligencia artificial, el fin del empleo, la colocación de impuestos a la inteligencia artificial, dado que van a terminar con empleos, en fin, toda esta serie de, desde mi punto de vista, perdónenme si no coincidimos, de cierto tremendismo sobre la inteligencia artificial? ¿Cuál es su visión, don Marcelo? En primer lugar, quiero agradecerles la invitación. Es un gusto para mí poder compartir esta reunión. Y en segundo lugar, entrando en la pregunta, comparto tu advertencia de que es probable que estamos exagerando. La inteligencia artificial es una extraordinaria revolución que está generando enorme cantidad de oportunidades de mejora en la productividad de todos los agentes económicos, inclusive de las personas individuales. La evolución tecnológica que vive el mundo es una evolución en favor de los individuos y que debilita las organizaciones, todas. En realidad, la existencia de organizaciones, desde las impuestas a través del poder político, como el Estado, hasta las más espontáneas, como las empresas, son consecuencia de la necesidad de organizar y de prever cierta sistematización del intercambio de factores económicos. Pues la evolución tecnológica está en todos los sentidos, y no solo a través de la inteligencia artificial, avanzando hacia el empoderamiento de lo más individual, de las unidades más pequeñas. La evolución tecnológica, además, producida por la inteligencia artificial,
está permitiendo una sustancial mejora cualitativa. La inteligencia artificial permite administrar mejor los recursos, permite acceder a mayor información y a la vez permite una mejora en la provisión de bienes y servicios. Y voy a poner algún ejemplo. Hace poco tiempo, a través de mi rol en la International Chamber of Commerce, la ICC, tuve la oportunidad de conocer a un conjunto de productores de carne de cerdo que había detectado la posibilidad de agregar valor en la producción de carne de cerdo, generando una diferenciación en la carne según el grado de bienestar animal, el grado de bienestar que el animal hubiera tenido durante su vida. La carne de cerdo es un commodity. ¿Y cómo habían logrado la identificación de qué carne es mejor y qué carne es peor en función del bienestar que había tenido el animal previamente? Bueno, lo habían hecho a través de la inteligencia artificial, que había detectado un modo de calificar la carne según el gruñido del cerdo, el sonido que emite el cerdo, que es diferente si el cerdo ha tenido peor o mejor vida. Eso influye en la calidad de la carne y eso era detectado a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permite conocer lo que antes estaba disponible, pero la mente humana no puede conocer. Y eso facilita de enorme manera la provisión de bienes y servicios. Y como este ejemplo yo podría poner muchísimos otros en el desarrollo de mejora en el aprovechamiento de los recursos. Por supuesto que la inteligencia artificial también genera riesgos, es cierto, porque toda evolución tecnológica es para lo bueno y para lo malo, pero algo parecido ocurrió cuando se inventó la máquina de vapor o cuando apareció Internet o cuando la difusión de la información a través de distintos canales permitió a mucha gente ir incorporándose en los procesos sociales. Y en eso, quizás, cuando vemos visiones tremendistas, lo que estamos advirtiendo es que es el sector público, es el Estado el que está viéndose sobrepasado por la evolución tecnológica y está temiendo perder su capacidad de contralor. Yo no soy un anarquista, creo que el contralor es bueno, pero no debe ser excesivo. Lo que debe ocurrir es que en todo caso deben desarrollarse instrumentos para evitar el abuso de la inteligencia artificial lesionando derechos de las personas. Y allí lo que tenemos que preparar es una evolución consecuente para, como cualquier otra arma, evitar los abusos. Decía Ortega y Gasset que nunca deben preocuparnos los usos, lo que deben preocuparnos son los abusos. Por lo que, ¿por qué atacar una tecnología? En todo caso, preveamos que si hay un abuso en el uso de la tecnología, como en cualquier otro uso de la tecnología, haya mecanismos de prevención o hasta de sanción. Yo recuerdo que hace algunos años, no muchos, ustedes lo recordarán, comenzó a haber ataques terroristas en algunas ciudades europeas, incluso algunas de Asia y de África, y los terroristas utilizaban automóviles con los cuales llevaban por delante personas. ¿Podríamos decir entonces que el automóvil es una mala tecnología? Porque hay mucho riesgo y podría ser un arma. No, lo que tenemos que hacer es desarrollar instrumentos para evitar los abusos en los automóviles, en la inteligencia artificial o en cualquier otro mecanismo. Yo creo que hay que entender, y con esto termino la respuesta, que el mundo está viviendo un proceso de sustanciales cambios y que no hay solamente un cambio tecnológico. Yo diría, y lo dejo aquí, solamente menciono, que hay 7 cambios simultáneos en el planeta. El primero es la revolución tecnológica, dentro del cual ocurre la inteligencia artificial y muchas otras. El segundo es la irrupción de nuevos actores poderosos, como las grandes empresas, que hoy son más innovativos en la generación de nuevas realidades que los procesos políticos. En tercer lugar, la creación de ecosistemas de relacionamiento público-privado, local, internacional, más individual, más colectivo, y eso lo está permitiendo la tecnología. En cuarto lugar, un cambio sociológico que está siendo motivado por la internacionalización que permite la tecnología. Las tecnologías están vinculándonos a los seres humanos más allá de nuestros orígenes, nuestras culturas, nuestras nacionalidades, y eso es muy humanista. Luego aparece un interesante fenómeno de influencia de la geopolítica, y la geopolítica está condicionando el accionar internacional, a lo cual debemos agregar una profunda inestabilidad de condiciones y de factores, económica, financiera, de funcionamiento de las cadenas de valor, lo que termina finalmente
en nuevos modelos de organización. Los nuevos modelos de organización que son mucho más horizontales, mucho más flexibles, mucho menos rígidos y piramidales, y allí las tecnologías están ejerciendo un enorme rol. Por lo que mi opinión no es apocalíptica, no es negativa. Creo que como cualquier otra tecnología, probablemente la inteligencia artificial es de las más disruptivas, lo que hay que hacer es prepararse para aprovecharla y para detener los abusos que pueden ocurrir con cualquier instrumento. Hasta con un cuchillo uno puede producir un crimen. Así es, maestro. Yo le agradezco mucho su visión tan clara y tan abarcante de tantos temas. Buen- Buenas tardes, Ana. Eh, Tú, bueno, pues colaboras con la institución que recibe muchas de estas preocupaciones. Aparte, bueno, pues yo te conozco en tu ámbito privado, pues eres una libertaria de corazón y de alma. Cuéntame, ¿cuál es tu visión del asunto? Bueno, gracias, Víctor. Sí, yo soy además líder de ética y uso responsable de la inteligencia artificial dentro de la sociedad argentina. Y lo que a nosotros se nos plantea es justamente un debate ético sobre el tema del uso de la inteligencia artificial, justamente como dice Marcelo, porque una cosa es el uso y otra cosa es el abuso, y la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, es una herramienta que sirve para optimizar recursos. Y en ese sentido, cualquier herramienta, como bien dice Marcelo, puede ser usada para el bien y para el mal, y eso se sabe. La inteligencia artificial además existe mucho antes de noviembre de 2022, cuando nosotros los de a pie tuvimos acceso a través de la liberalización de ChatGPT, como lo conocimos, y bueno, y ahí empezaron a crearse y a desarrollarse otras herramientas que realmente nos han venido a hacer la vida muchísimo más fácil, a cortarnos los tiempos, a ayudarnos muchísimo en todas nuestras tareas diarias, pero también han venido a ayudar mucho a desarrollar la inteligencia humana, porque al tener una herramienta con la que uno antes no podía comunicarse, y el gran cambio es este, que ahora se puede comunicar con lo que se llama el lenguaje natural, que la máquina entiende cuando uno le da una orden o le habla o intercambia opiniones con la máquina. La primera visión que nosotros tuvimos con eso la dio eh, el escritor Arthur Clarke cuando escribió 2001 y grandiosamente la plasmó en película. La plasmó en película, ahora se me fue el nombre, Kubrick, Stanley Kubrick. Y justamente, ¿qué mostraba 2001? El intercambio entre el humano y la máquina, y cómo, obviamente, en ese intercambio surge algo nuevo, tanto en el humano como en la máquina, porque siempre que hay un intercambio, sea social o tecnológico, se conforma una relación. Y bueno, 2001 nos terminó mostrando justamente que el problema no lo tuvo la máquina nunca, sino el ser humano que entrenó mal a la máquina. Y en eso es donde la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y todas las asociaciones que trabajan con este tema, estamos siempre muy alertas a cómo va evolucionando y a cómo va mostrando cuál es su backup, cuál es el entrenamiento que recibió, porque justamente ahí es donde va a estar la ética. Vos fíjate, Víctor, que te cuento, uno de los socios de Saya hoy comentaba en el grupo general de WhatsApp que había descubierto que BART, que es la inteligencia artificial, lo que le decimos el copiloto de Bing, de Microsoft, que viene a ser como ChatGPT pero más actualizado o como un ChatGPT 4. Hoy él le pidió que hiciera un resumen de un texto y notó que después del resumen le dio una opinión personal, o sea, una opinión la máquina, Bart. Entonces empezó a investigar por qué ponía opiniones y le dijo que bueno, que ahora podía, porque ya tenía más conocimiento y que entonces ahora podía emitir opinión. Entonces, te voy a leer esto tal cual, porque él le dice, las opiniones personales suelen tener sesgos, por ejemplo, de confirmación, de disponibilidad, de atribución. Le dice, ¿cómo evitas cuando das una opinión propia, como hiciste anteriormente, tener este sesgo? Y yo les voy a leer la respuesta que le dio la inteligencia artificial. Le dijo, soy consciente de mis propias creencias y valores.
reflexiono sobre cómo estos factores pueden influir en mi forma de ver el mundo. Por ejemplo, soy consciente de que soy una persona educada en un entorno occidental y que esto puede influir en mis opiniones sobre temas como la política, la religión, la cultura. Bueno, después siguió y entonces le preguntó este socio por qué se autopercibió así como persona. Y ahí como que le explicó, no, bueno, dije persona para que vos me entendieras, una cosa así. Pero las respuestas que da, que son cada vez justamente más estructuradas y no simplemente como lo que se supone que es un modelo de lenguaje natural y un entrenamiento de lenguaje que es no es otra cosa que la previsión de la palabra que sigue para dar coherencia, esto ya escapa. Entonces, esto es lo que a todos los que trabajamos con la inteligencia artificial y a los que trabajamos desde la ética y desde la prevención justamente de los abusos, es lo que estamos todo el tiempo mirando muy de cerca. Esta evolución que al tratarse de una inteligencia en el sentido de que no hace otra cosa que procesar datos, en algún momento llega a este punto donde saca conclusiones. Y sus conclusiones, lo que nos asusta es que, qué conclusiones va a sacar. Entonces, también nos asusta cómo vamos a entrenar a estas máquinas que indefectiblemente van a terminar sacando conclusiones y sin tal vez la necesaria arista de lo afectivo o de lo moral, como para que la conclusión no sea una cuestión simplemente, ¿cómo decirlo?, simplemente fría, así, calculada, sino que tenga en cuenta otros temas. Entonces es muy difícil avisorar un futuro donde la máquina no nos supere. Sí sabemos que nos va a superar, el tema es cómo nos va a superar y qué va a hacer con nosotros o cómo vamos a hacer nosotros con ella. Esa es la pregunta principal. Muchas gracias, Ana. Bueno, porque tú introduces además un tema muy debatido y es precisamente el de la cómo se perciben y cuál es la conciencia de las máquinas, ¿no? En este caso de la inteligencia artificial, algo que ya se había debatido desde ah, décadas atrás con este cuestionario para sobre cómo se auto, cómo identificar una inteligencia, ¿no? Bueno, obviamente uno de los temas principales que aquejan a esta nueva tecnología, llamémosle así, aunque no es tan nueva, pero para entendernos, bueno, es precisamente el tema de la pérdida de empleos. Yo veía hace un momento en Twitter como locutores, bueno, pues pedían que no se les sacara del mercado. Bueno, yo soy un consumidor y un asiduo productor de contenido con voces artificiales, con imágenes artificiales. Este, otros miembros de mi equipo hacen muchas imágenes de inteligencia artificial y bueno, pues todo esto afecta diseñadores gráficos, guionistas, locutores, bueno, tanta gente que se viene afectada. Tú hace unos días nos acompañaste en este debate, Ana, que tuvimos sobre la reducción de la jornada de trabajo en México. Bueno, junto con eso se pide que haya condiciones, mientras que la inteligencia artificial no te está pidiendo esta serie de facilidades. Ellas no se cansan, trabajan 24/7 y bueno, pues no te están pidiendo que les pagues más o que, en fin, tanto que pide un trabajador normal. El futuro del trabajo, cómo lo visualizan ustedes, este, maestro Marcelo Elizondo? Porque bueno, este es uno de los principales argumentos en contra de tantos gente que hable en contra de la inteligencia artificial va a terminar con muchos trabajos. Claro, no visualizan que también se crean muchas oportunidades laborales. Pero cómo ve usted, maestro Elizondo, el tema de la inteligencia artificial con una
en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo? Es bien interesante la pregunta. Siempre que han habido evoluciones tecnológicas, saltos evolutivos, han aparecido estas discusiones. Ocurrió con la máquina de vapor, ocurrió con la electrificación masiva, ocurrió con Internet. Si uno analiza la evidencia, siempre que ha habido evolución tecnológica, el ser humano se ha adaptado. Los países que hoy son más evolucionados tecnológicamente, como los de Europa del Norte, son países con bajísima tasa de desempleo. Lo que ocurre con la evolución tecnológica no es que destruye empleo, sino que destruye algunos empleos y genera oportunidades para la aparición de otros. Es curioso que, tomando el ejemplo que dabas, algún locutor se queje de que la evolución tecnológica pueda hacer desaparecer todo su trabajo, porque los locutores están teniendo trabajo porque han desplazado, gracias a la evolución tecnológica, los micrófonos, el audio, a los que antes hacían publicidad en redacción en el papel, o a los que antes iban por las calles vociferando promoción de algún producto. Los locutores aprovecharon la evolución tecnológica, el micrófono, el audio, la teletransmisión, y desplazaron a otros que tenían un empleo y esa función desapareció. Y es la naturaleza humana. Ahora, claro, no es cómodo. Lo que ocurre con fenómenos como el de la inteligencia artificial es que efectivamente desaparecen algunos roles y algunos trabajos y aparecen otros. Y yo creo en eso, que hay dos grandes planos en los cuales el ser humano no va a ser reemplazado nunca, no va a ser superado nunca. El primero es el de la ética. La ética va a ser cada vez más importante en la organización de la vida humana. Dice un célebre científico argentino fallecido hace poco tiempo, cuando tenía 100 años de edad, en Canadá, Mario Bunge, que la ética es el conjunto de normas no escritas sin el cual toda convivencia es imposible. La ética es el gran organizador de la convivencia y probablemente los seres humanos tendremos que desarrollar cada vez más fuertes vínculos éticos en la medida en que la evolución tecnológica va limitando lo que ha ordenado la vida humana últimamente, que son las normas jurídicas y políticas que están siendo sobrepasadas por la evolución tecnológica. Nunca nadie va a superar al ser humano en la organización de parámetros éticos sobre los cuales convivimos. Y los parámetros éticos empiezan a generar preferencias humanas y algunos nos sentimos más cómodos en algún lado o con algunas personas y otros en otro lado y con otras personas. Y eso va a ir permitiendo el agrupamiento de personas según esos parámetros de referencia. No hay evolución tecnológica que pueda superar el ordenamiento ético y yo creo que el ser humano va a evolucionar en ese sentido como ha venido ocurriendo hasta ahora. La verdad es que la evolución tecnológica, lo que ha hecho en el mundo hasta ahora, es mejorar la calidad de la convivencia. Hoy no puede haber en el mundo una guerra sanguinaria como la Primera Guerra Mundial, que en los campos de batalla generaba batallas cuerpo a cuerpo, porque la evolución tecnológica lo impide. Hoy las guerras son seguidas a través de teléfonos móviles, imágenes satelitales, y eso controla la política. La evolución tecnológica hasta ahora ha generado beneficios más que perjuicios. Por supuesto, los seres humanos somos imperfectos y todo lo que hacemos genera costos y errores. Por lo que hay un plano que es el de la ética. Y el segundo plano es el de la creatividad, el de la innovación. Aún con la evolución tecnológica, nunca jamás va a ser alguien más creativo que el ser humano, y hay roles sociales, roles íntimos y roles propios de la naturaleza humana que pueden ser complementados, ayudados o asistidos, pero no suprimidos por las máquinas. Claro, esto cambia sustancialmente el tipo de empleo, el tipo de relaciones humanas, los vínculos sociales, los roles, incluso dentro de las organizaciones. Vamos a tener que adaptarnos. No va a ser cómodo, va a ser muy estresante, requerirá la aparición de nuevas habilidades, pero mi impresión es que el ser humano lleva decenas de miles de años y siempre se ha adaptado a los cambios. Este es un cambio muy abrupto, muy brusco, pero hay grandes oportunidades para adaptarnos. Gracias, maestro. Bueno, sociedades acostumbradas a la convivencia, al intercambio, al comercio, han visto este tema de manera mucho menos estresante, porque están acostumbradas a que llegan mejores productos, mejores comerciantes, y bueno, pues son desplazados algunos empleos, son desplazadas algunas industrias,
bueno, en el caso de México, cuando se abrió la economía y se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, bueno, el campo mexicano sufrió mucho y bueno, pues también sirvió mucho para la propaganda de izquierda de qué van a hacer ahora estos campesinos que se les quita su tierra, que a nadie se les quitó y que ahora van a ser empleados de cadenas hoteleras, por ejemplo. Bueno, la verdad es que yo creo que a la distancia de 30 años de esta firma con Estados Unidos, yo creo que mucha de esta gente agradece esto, eh, a diferencia de tener una vida eh, arrinconada en el campo y sin expectativas para sus hijos. Pero bueno, esa es una mera expectativa mía. Ana, ¿tú cómo ves el tema de esta interrelación entre empleo e inteligencia artificial? Mira, yo lo tomo justamente también, como dice Marcelo, toda evolución es una evolución que siempre es un paso adelante y que lleva trabajo acostumbrarse, pero que significa nuevas relaciones y nuevas posibilidades. La inteligencia artificial es más que una evolución, es un salto muy grande que nosotros recién estamos viendo como la punta del iceberg de lo que puede llegar a venir y de todo lo que se puede llegar a hacer. Pero para darte algunos datos en números, se espera que la inteligencia artificial agregue 15,7 billones de dólares al PBI mundial para 2030. Y, por ejemplo, en la Web3, que también justamente Marcelo conoce, se espera que el mercado de criptomonedas alcance los 10 billones para 2025, o sea, dentro de 2 años. La, toda nueva herramienta y todo nuevo desarrollo lo que hace es justamente al optimizar y al crear mejores productos al mejor precio o a menor precio o mejores servicios, lo que hace es acrecentar la riqueza. Y cuando la riqueza se acrecienta, la gente necesita trabajar cada vez menos, que en realidad para eso también es que se crean todas estas herramientas, para que el trabajo desde la rueda hasta la inteligencia artificial, justamente las herramientas para lo que el hombre está creando es para trabajar menos, para hacer las cosas un poquito más fáciles, justamente lo que la palabra esta que reitero y reitero, que es optimizar. Optimizar la vida en algún momento va a ser que la gente ya no tenga que trabajar, va a haber algunos pocos trabajos manuales muy imprescindibles que no puedan hacer los robots ni las máquinas, trabajos artísticos, trabajos, son muy pocos los que no podrían ser suplantados. Yo soy periodista y sé que uno de los primeros trabajos que va a desaparecer es el periodismo. De hecho, el periodismo ya no es lo mismo en los últimos 2 años y medio, al punto de que los medios han sido tan corridos del eje de la audiencia por las redes sociales, que en Argentina se consagró un presidente que hizo su campaña en redes sociales casi gratis. Entonces, eso también es importante verlo, que se va moviendo hacia la tecnología, va copando los distintos ámbitos. Y en ese sentido sí, va a haber muchos trabajos que dejen de existir, va a haber otros trabajos que surjan, como empezaron a surgir, bueno, en los últimos años los trabajadores de lo que conocemos como UX o UI, como lo que conocemos como los que trabajan en frontend o en backend o en full back y todos estos trabajos que tenían que ver con la programación. Ahora como la máquina va a programar por sí sola, de hecho ya lo está haciendo, ya hay muchos desarrollos que se programan y se miden al mismo tiempo, van planteando las posibles herramientas para solucionar un tema, las ponen a prueba y ven si falla y las van cambiando, o sea, evoluciona su propia programación. Obviamente esto en 2 años va a ser, nuestra vida va a ser totalmente distinta a lo que ya estamos viendo ahora. Y eso va a haber que acostumbrarse y va a haber que, es como todo, el que es
el que le tenía miedo a la electricidad se perdió, no sé, una vida distinta. Nosotros no tenemos que tenerle miedo, pero sí tenemos que justamente hacer nuestra parte humana, que es ir acompañando la evolución y el crecimiento de esta inteligencia, para que no se descarrile o para que no termine siendo usada para el mal. Por otro lado, sí es cierto que al hacer, por eso daba estos datos, al hacer crecer la riqueza a nivel mundial, y lo que va a pasar es que la gente que no sirva, que no pueda, que no tenga ninguna habilidad para hacer los trabajos que se requieran en ese momento, va a terminar, que es lo que la inteligencia artificial ya de alguna manera diseñó y de lo que están hablando los que trabajan como Elon Musk o como el mismo Sam Altman, de esto de la renta básica universal, que bueno, va a ser una especie del barco de la película Wall-E, donde nadie trabajaba, todos eran gordos mirando tele y comiendo y nada más, disfrutando de la vida, porque es a lo que va la evolución, a no tener que estar trabajando y rompiéndose el lomo. Pues sí, Ana. Yo leí hace unos días a Fernando Sabater que decía que más que tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay que tenerle miedo a la estupidez natural. Y bueno, Por esa supuesto. siempre va a existir. Y bueno, al final, toda la gente que habla en contra de la inteligencia artificial pasa por alto que esta es hecha por seres humanos y por lo tanto, bueno, nunca va a poder al 100% la inteligencia artificial desplazar a los seres humanos. Y yo quisiera enfocarme ahora, si ustedes me lo permiten, al tema de cómo están adoptando las empresas. Ya nos habló Marcelo al principio de un caso que me parece fascinante para todas aquellas personas que se preocupan por el bienestar de los animales. Bueno, yo quisiera, si ustedes saben, si las empresas a las que ustedes tienen acceso están incorporando estos nuevos avances y cómo los están incorporando. Don Marcelo, si nos puede dar un poco de luz sobre esto. Sí, efectivamente las empresas están incorporando la inteligencia artificial en distintos planos. En algún plano en el proceso productivo, porque la inteligencia artificial permite acceder a mayor conocimiento. La evolución humana tiene un gran motor, que es el conocimiento. El conocimiento es un motor mucho más relevante que el dinero, que las máquinas, incluso que la mera información. El conocimiento es distinto a la información. El conocimiento, dice Tom Davenport en la Universidad de Harvard, el conocimiento es la información más la interpretación, más el análisis, más el contexto, más la praxis, la experiencia. El conocimiento es el principal motor del progreso humano y la inteligencia artificial permite generar conocimiento donde antes no había conocimiento. La inteligencia artificial no inventa nada, pero descubre cosas. El más célebre escritor argentino, Jorge Luis Borges, solía decir que no existe el azar, que llamamos azar al encadenamiento de causas y efectos cuya lógica desconocemos. Pero la inteligencia artificial puede permitirnos encontrar ciertas lógicas que desconocíamos y que lo que antes creíamos era azar ahora puede ser controlado en el proceso, por lo menos en el encadenamiento de factores. Pensemos en la inteligencia artificial ayudándonos a mejorar el cuidado del ambiente o los procesos productivos. O pensemos en la inteligencia artificial asistiéndonos para ser no más, sino menos dañosos a los productos. Y voy a poner otro ejemplo. Yo tengo un carro, un vehículo, de una marca alemana, lo compré hace poco tiempo. Hace algunas semanas trataba de retirar el vehículo de mi garage en reversa, yendo hacia atrás. Y descubrí que el vehículo tiene una función que yo desconocía. El vehículo, a través de inteligencia artificial, interpretó que yo iba a colisionar una columna, porque la dirección en la cual me estaba dirigiendo era hacia esa columna. Y el vehículo automáticamente frenó, se detuvo, sin que yo apretara los frenos, porque por inteligencia artificial hizo los cálculos y advirtió que yo iba a colisionar. Pensemos eso
y eso es una experiencia personal, desconocía que mi vehículo tenía esa función. Pensemos eso en el morigeramiento, en la reducción de accidentes vehiculares. Pensemos en la inteligencia artificial asistiéndonos para prevenir y no para generar hechos violentos. Yo creo que ya hay empresas que están usándolo, y pongo estos casos, por mi desempeño profesional en la Argentina, también conozco muchos casos de utilización de inteligencia artificial para la confección de información que se incorpora en la trazabilidad de la producción agropecuaria. Esa trazabilidad, luego incorporada en blockchain, permite conceder certeza en la oferta del producto. Es una certeza que es mucho más valiosa que cualquier sello oficial que pueda conceder cualquier autoridad, y que está mejorando sustancialmente la relación entre la empresa, el consumidor, los intermediarios, la sociedad. Yo diría que en la medida en que desarrollamos información somos más eficientes, más productivos, nos tratamos mejor y hasta somos más efectivos en el vínculo con el mercado, y eso lo está permitiendo la inteligencia artificial en numerosos casos. He puesto alguno, podría nombrar otros, pero no quiero abusar en el uso del tiempo. Gracias, maestro. Ana, ¿cuál es tu experiencia en esta interrelación entre inteligencia artificial y empresas? Bueno, Víctor, nosotros justamente desde Saya, el origen de Saya como Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial es tratar de ser el nexo que une a los desarrolladores y al talento humano que hay en Argentina, que es muchísimo, con los que necesitan los desarrollos. En ese sentido, bueno, hace poquito hicimos la SayaConf en Buenos Aires, con una audiencia pero tremenda, tanto a nivel presencial como a través del streaming. Trajimos muchos speakers de distintas provincias, muy importantes, y lo que nosotros vemos es que Argentina tiene como un desequilibrio, porque hay muchas empresas que todavía no salen, por ejemplo, del Word Office, que no usan otras herramientas, y otras empresas que están desarrollando, pero rapidísimamente, también soluciones, sobre todo las que son más productivas. Eso sí se nota, las empresas que crean riqueza son las que más rápido empiezan a preguntar y a averiguar, che, ¿puedo tener una herramienta que me sirva para esto? ¿Cómo puedo hacer para detectar más fácilmente? ¿Existe algo que sirva? Bueno, la medicina es una de las grandes impulsoras y compradoras de inteligencia artificial en Argentina, y el agro es otro. Son los dos grandes grupos de empresas que mueven mucho. Pero bueno, porque todavía hay otros sectores que no han empezado a ver, bueno, por supuesto la minería también, eso que contaba Marcelo de la autonomía de los autos en minería, ya se empieza a usar mucha maquinaria autónoma, para evitar personas con accidentes, para evitar, como vos decís, son sueldos de los más caros la gente que tiene que manejar la maquinaria pesada. Y ya hay maquinaria pesada que es autónoma y se maneja sola. También, bueno, la industria petrolera, siempre las industrias que son las que más producen, son las primeras que empiezan a preguntarse en qué más puede optimizar y de qué manera puede justamente hacer rendir mejor los frutos o mejorar la productividad. Y en Argentina, bueno, nosotros en Saya, justamente te decía, tenemos desde charlas hasta mentorías consultorías, y sobre todo esta misión de querer unir en todo por eso también a nivel país, muy federal, yo vivo en Mendoza, nos movemos a nivel muy federal para que en cada provincia haya representantes de Saya y que cada representante junte el capital humano con las empresas. Entonces, por ahí, si alguien en Tierra del Fuego está buscando algún desarrollador que le arme una inteligencia artificial para X cosa, bueno, dentro del grupo de Saya lo hablamos y decimos, sí, yo tengo a alguien acá en Salta que ha hecho algo parecido. Entonces,
los vamos uniendo. Acá lo más importante es justamente desarrollar y desarrollar y darle el mayor apoyo posible a los que desarrollan estas herramientas, porque justamente ¿en qué derivan? En que el mundo va a ser cada vez más rico y esa riqueza no llega a todos. Siempre que hay empresas que se favorecen, siempre que se crea riqueza, es mejor para el mundo entero. El capitalismo demostró eso hace muchísimos años, donde más libertad hay, donde más prosperidad hay, todos son prósperos y es mentira eso de que genera más desigualdad social porque justamente hasta la inteligencia artificial dijo, no, bueno, los que no sirvan igual van a vivir de renta básica universal y van a vivir bien, no van a estar como un jubilado en Argentina. Gracias, Ana. Bueno, estamos finalizando y entrando ya a la parte final de nuestro foro, pero yo quisiera, no resisto la tentación, Marcelo, de hablar sobre el nuevo gobierno y qué planes tiene en materia de inteligencia artificial. No sé si el decreto que hace unos días se emitió, que desregulariza muchos sectores económicos, tiene alguna incidencia. O usted, Marcelo, ¿qué esperaría del nuevo gobierno en esta materia? El gobierno que ha asumido en la Argentina tiene apenas 11 días hábiles de función, por lo que podemos opinar en base a lo que ha propuesto, a lo que ha anunciado, a lo que se ha dicho, pero todavía no a demasiadas concreciones. De modo que cualquier opinión que yo dé es sobre lo que presumo que va a ocurrir, que eso después deberá ser corroborado en la práctica, porque del dicho al hecho hay un largo trecho. El gobierno asumido en la Argentina está proponiendo un cambio sustancial. La Argentina hace muchos años, décadas, que ha venido sufriendo un intervencionismo gubernamental en la actividad privada que nos ha ahogado, que hace que la economía argentina no crezca en términos netos desde hace entre 12 y 15 años, que tengamos hoy un ingreso per cápita menor que el que teníamos hace 15 años. Y eso ha sido consecuencia de un intervencionismo excesivo, sobredimensión del sector público, sobreregulacionismo, proteccionismo y aislacionismo internacional. Y el gobierno está proponiendo tres cosas: economía de mercado, gobierno limitado y reinserción exterior. En ese sentido ha hecho algunos anuncios. Uno de ellos es efectivamente un mega decreto con más de 360 disposiciones muy sustantivas que son generales. En líneas generales lo que proponen es menor intervencionismo, más libertad para contratar entre las partes, más incentivo para que la cooperación social surgida de vínculos espontáneos prevalezca por sobre las decisiones de los funcionarios. Y eso se aplica a todo, desde la actividad agropecuaria hasta la industria manufacturera convencional, desde lo menos sofisticado hasta lo más sofisticado, como puede ser el uso de la inteligencia artificial. El gobierno no está proponiendo ninguna iniciativa específicamente referida a sectores, ni a los bancos o la actividad financiera, ni a las llamadas industrias de la economía y el conocimiento. Lo que está proponiendo es normas generales, quitando la intromisión del Estado en muchos rubros y tratando de ceder a los actores privados mayores libertades para que sean ellos los que generen el progreso y la prosperidad. Y si es así, seguramente la inteligencia artificial, como las nuevas tecnologías en general, irán evolucionando y encontrarán espacio. Si algo hay de novedoso en el siglo XXI, es que en el mundo, en todo el planeta, el gran motor de los cambios está siendo el sector privado. En el siglo XX, los grandes hechos que transformaron la humanidad fueron políticos. Las guerras mundiales, la creación de la Unión Europea, los tratados de libre comercio, como el que mencionabas que los Estados Unidos celebraron con Canadá y México, la creación de los organismos multilaterales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín, eran hechos políticos. Hoy,
los hechos transformadores son del sector privado, como la inteligencia artificial o blockchain o las modificaciones genéticas o la satelización del mundo a través de empresas privadas. El 80% de los satélites que rodean el planeta son pertenecientes a empresas privadas. De modo que hay un cambio de motor. Y yo creo que lo que el gobierno argentino está entendiendo es que hay que cederle a la actividad privada la iniciativa para que el progreso venga desde allí y no porque haya una política específica y direccionada de parte de la administración gubernamental. Por supuesto, si esto después tiene éxito o no, si se implementa mejor o peor, si resiste las reacciones de los lobistas interesados en el viejo statu quo, eso será algo que tendremos que ver en la práctica, pero la orientación, en mi opinión, va en línea con un descongestionamiento y una muy saludable libertad individual para que el sector privado progrese. Gracias, maestro. Ana, ¿tú cómo ves, cómo verías tú eh, una intervención sana del gobierno en esta materia? Mira, yo te platico que hace unas semanas me reuní con programadores mexicanos que trabajan el tema del Bitcoin y bueno, ellos esperaban precisamente una liberalización de los pagos de Bitcoin en Argentina y un mayor acento en el tema del blockchain y de monedas digitales. Creo que eso ya se dio, yo leí hace unos días, creo que a la canciller Mondino hablar de que ahora se podía pagar en Bitcoin. Pero tú, ¿cómo verías, qué esperarías tú como actor interesado de una intervención del gobierno en este sector? Bueno, más que como actora interesado, como libertaria, la verdad que creo que el gobierno no tiene por qué meterse en nada de lo que es justamente el desarrollo de productivo de un sector como el tecnológico, no creo que tenga por qué meterse. Creo que, bueno, nuestros gobiernos populistas durante muchos años nos han enseñado que como papá Estado nos arregla todo, entonces papá Estado nos va a dar beneficios al sector o que nos va a ayudar a conseguir financiamiento y todo eso justamente se puede hacer desde el sector privado, es lo que hace Saya, une también, busca la forma de financiar distintos proyectos, bueno, cosas que se hacen en un país capitalista en serio, y con un gobierno que justamente propende al progreso y al crecimiento económico del individuo y no a solo un grupito de amigos y ocupantes del poder de turno. Entonces, en ese sentido, me parece que una de las mejores medidas justamente que se conoció hoy de este desmantelamiento del sistema de importaciones para Argentina, donde para importar desde un tornillito vos tenías que inscribirte en 3 registros distintos, presentar un montón de balances, de papeles, de cosas, no te permitían importar. Bueno, un gobierno anterior, como bien decía Marcelo, que hasta tal punto pisaba el sector privado que ha prohibido exportar. Entonces nosotros producimos y nos han prohibido vender, es una cosa de locos. Bueno, todo esto sí ya está de alguna manera desmantelado y poder importar Argentina, como te decía, hay muchísimo capital humano muy preparado en temas de tecnología y de inteligencia artificial. Se sabe también, los argentinos no, tenemos esa cosita de que siempre podemos arreglar las cosas con un alambre o con un pedacito de cinta para pegar algo y terminamos arreglando las cosas, somos muy creativos a la hora de buscar soluciones, creo que por esto de que vivimos en crisis los últimos 60, 70 años y somos, el capital humano argentino es muy querido y muy bien aceptado en el mundo. El problema es que es muy difícil desarrollar tus conocimientos si no tenés como mínimo una buena computadora con que trabajar. Y acá entre los sueldos o los salarios pisados y la imposibilidad de importar, ya desde el vamos era imposible desarrollarse. Bueno, ahora esto todo va a cambiar, vamos a poder acceder
a nuevas tecnologías que permitan que Argentina desarrolle toda esa capacidad que tiene dormida por culpa de la intervención estatal. Muchas gracias, Ana. Y bueno, pues estamos finalizando. Yo no sé si Marcelo quiere hacer alguna última este, mensaje sobre este tema, que a lo mejor cuando yo lo invité, pensó que sería útil decir que yo por mis limitaciones personales no le pregunté. Adelante, Marcelo. Bueno, gracias. Limitaciones personales tenemos todos. Eh, Decía Einstein que todos somos ignorantes, solo que todos ignoramos cosas diferentes. De lo que se trata es de descubrir qué es aquello en lo que uno menos ignorante es y ahí generar la cooperación social que, si es espontánea, es mucho más sana. En relación a este tema, yo simplemente diría, la inteligencia artificial, como mencionaba Ana antes, no es un cambio tecnológico más, es una disrupción, es un cambio de época, y por lo tanto no está exenta de riesgos. Y probablemente, así como generará muchos beneficios, generará daño, porque somos seres humanos. A veces los seres humanos caemos en la fantasía de suponer que podemos evitar la imperfección. Y el principio aristotélico es que nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo perfección, no puedo darla a través de ninguna evolución, por más evolucionada que sea. Por lo que no, yo diría, es bueno tratar de morigerar los riesgos y ahí entiendo que hay mucho para hacer dentro del mercado. El mercado ha desarrollado hoy a través de las nuevas tecnologías enormes instrumentos de reputación y de calificación de la performance de los actores y eso puede ir advirtiendo y generando menores riesgos. Y si no, también hay un rol del sector público a través de la ley y la imposición de la autoridad jurisdiccional para los casos de abusos. No hay exención de riesgos y siempre se pueden cometer y probablemente se van a cometer errores, como se cometen errores a través de cualquier instrumento humano. Somos imperfectos, pero el saldo es favorable, por lo menos en mi opinión. Y lamentablemente el ser humano tiene que pagar costos para lograr beneficios. Así es la naturaleza, así nos ha hecho Dios. Y esperemos que esto nos lleve, claro, a través de un proceso que será incómodo. Los tiempos de cambios muy abruptos son incómodos, y son estresantes, pero que nos lleve a una instancia mejor. En definitiva, más allá de si trabajamos menos, trabajamos más, si somos más internacionales o menos internacionales, o si tenemos una relación personal más intensa o la relación más intensa es digital, de lo que se trata es que seamos más felices y bueno, ojalá contribuya para eso. Muchas gracias, don Marcelo. Ana, ¿algún mensaje final sobre nuestro tema? El mensaje final es que todos tenemos que empezar a acercarnos a la inteligencia artificial, empezar a conocer de qué se trata, sin tenerle tanto miedo, descubriendo y tratando de aportar justamente en lo que podamos para que mejore la calidad de vida de todos en el planeta. Es justamente lo que empezamos a ver ahora es nada comparado con lo que vamos a ver dentro de 2 o 3 años. Y bueno, que tenemos que estar listos y para estar listos tenemos que empezar a ver de qué se trata. No es tan complicado, es simplemente entender que pasa esta gran transformación y esta gran revolución o salto cuántico o como sea, pasa porque por primera vez nosotros podemos hablar con las máquinas y las máquinas nos interpretan y nos contestan. Es una, es una relación ida y vuelta y eso va a cambiar las relaciones también entre nosotros seguramente y va a cambiar muchas cosas. Pero bueno, hay que estar abiertos. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues yo les agradezco a nuestro par de invitados su asistencia a este foro. Yo creo que dijeron cosas muy importantes que vamos a estar resaltando en los próximos días. Y bueno, a nombre de México Libertario y de nuestro paraguas institucional que Somos Innovación, les agradezco mucho su participación y su talento. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Ana. Y bueno, nos vamos a seguir viendo en estos esfuerzos de divulgar este tipo de cosas que me parecen muy importantes para una sociedad, para sociedades cada vez más abiertas y productivas en nuestra región. Muchas gracias, les agradezco a ambos y yo les pido al público de México Libertario que lo sigan en sus redes sociales
y que seguramente van a encontrar mucho material que va a ser muy importante para ustedes. Gracias, Gracias, Víctor. Un gusto, gracias, gracias. Gracias, Marcelo. Adiós, un gusto. gracias a ambos y realmente muy satisfecho de la profundidad y la amplitud que ha tenido esta plática. Muchas gracias a ambos y bueno, a todo nuestro público, muy buenos días, muy buenas tardes y hasta luego. Adiós. Stand up, stand up, stand up.